Seguimos en Cadena Nacional y lo tenemos acá. Llegó Gonzalo Peralta acá con su música. Música, maestro. Yeah. Ahí sí. Rolling Stone y el diablo. Simpatía llegaste, por el demonio. Compasión más bien. Compasión. Simpatía es más bien compasión. Es compasión por el demonio. Claro, hay una contradicción. ¿no? Perfecto. Tú te sublevaste entonces. Te sublevaste de Sí, antes. sí, sí. Hasta como los estudiantes. Y ese va a ser el tema del día de hoy. Vamos, vamos. Estudiantes sí. sublevados. Ya, ¿O no? Bien, bien. Otro nombre para banda. Estudiantes sublevados, ¿verdad? Podría ser, totalmente, podría Sí, ser una cierto, banda. sí. Estudiantes sublevados, exactamente. Profesor, esto de las marchas estudiantiles, el tema del instituto, digamos, del Instituto Nacional, esto no es nuevo, lo hemos visto en nuestra historia. Sí. ¿Cuáles son? Y hay dos hitos que son súper importantes. ¿Cuáles vamos a tratar? Claro, bueno, a ver, el Instituto Nacional es el colegio más antiguo de la República, ¿no? A los institutanos les gusta mucho eso, entonces tiene larga historia. Y bueno, hay un momento en que el Instituto Nacional o los estudiantes del Instituto Nacional hacen una serie de protestas y manifestaciones y que provoca una crisis política de proporciones, ¿no? Que destruye una coalición de gobierno que se armó con mucho trabajo y se va al carajo. Así. Claro, hay una costura fina, japonesa, china, por hacer esto y esto es el año 1872. Ya, ¿no? ¿qué pasa en ese momento en la República? ¿Qué pasa? Acaba de llegar al gobierno, el primer gobierno liberal de la historia de Chile. Perfecto. Federico Errázuriz Zañartu, primer presidente liberal. ¿Ya? Y el rector de la Universidad de Chile es Diego Barros Arana, otro ilustre liberal. ¿Ya? Pero resulta que Federico Errázuriz llega al gobierno con una coalición de gobierno muy compleja que se llama la Fusión Liberal Conservadora, donde van conservadores y liberales juntos para derrotar al enemigo común, que es el Partido Nacional, que era el que estaba en el gobierno. Perfecto. Entonces ocurre esta alianza jodida, difícil, es como si ahora se fuera la UDI con el Frente Amplio, ¿no? Para faenarse a la ADC. Wow. Una cosa así. ¿No? Es muy compleja. ¿Ya? Entonces llega Errázuriz a la presidencia, pero tiene que poner a conservadores en su gabinete, porque es un conglomerado donde tienen que estar Por todos. supuesto. Y no se le ocurre mejor cosa que poner a un conservador en el Ministerio de Educación, entonces Ministerio de Instrucción Pública. Don Abdón Cifuentes. ¿Ya? Un caballero muy conservador, muy católico. Suena conservador, Abdón. Él después va a ser uno de los fundadores de la Universidad Católica. ¿Ya? Ahí está Abdón con su bigote. Abdón. Sí. Entonces resulta que Abdón Cifuentes, entre el año 72 entre el 71 y el 72, recién nombrado, hace una movida política muy mañosa, muy macuquera, mientras están todos de vacaciones en el verano, promulga un decreto del ministerio que permite que los colegios particulares no sean examinados por el Instituto Nacional, que era la norma que existía antes, porque él es el paladín de la libertad en la educación. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que los colegios particulares ahora van a rendir exámenes ante ellos mismos. Esta era una medida de control como del Estado para que los colegios particulares tuvieran, digamos, una cierta cautela en su calidad, ¿no? Ya, perfecto. Y bueno, promulga este reglamento y empiezan los exámenes libres de los colegios particulares, en su gran mayoría católicos, y es un desastre, ¿no? Los exámenes los aprobaban con cualquier cosa, se vendían exámenes. Descubren un colegio que se llamaba La Purísima, que daba títulos y no existía, ¿no? Toda clase de chanchullos y negociados con esta ley. Y Diego Barros Arana, el Instituto Nacional, dice: esta es una feria de exámenes, y critica frontalmente a Abdón Cifuentes, y ahí empieza una pelea entre los dos. Entonces Abdón dice: ya, me voy a faenar a Diego Barros Arana, y empieza a soliviantar, ¿no?, al Instituto Nacional y a sus estudiantes con una serie de empleados de su confianza, inspectores, profesores. Le empieza a hacer la cama a Barros Arana. Y esto provoca que se debilite la posición de Barros Arana en el Instituto Nacional, y Federico Errázuriz no lo iba a sacar de ninguna manera porque era el gran símbolo del liberalismo. Entonces tienen el tremendo problema. Y en esa pugna, los estudiantes del instituto le van a hacer el primer registro de una funa en la historia de Chile a Abdón Cifuentes, ministro de Educación, a su casa, ¿no? Una funa. Estas son imágenes de lo que vamos a ver después, no de lo que estamos viendo ahora, ¿ya? No, claro, eso era como si más antiguo y más señorial, ¿no? Bigotón y todo eso. Exacto, y los estudiantes deben haber sido igual como viejos chicos también. Sí, todos muy todos compuestos, muy ordenados, claro, exacto. claro. Una época en que el Instituto Nacional era un internado, además, en fin, Perfecto. otra historia. Y bueno, le hacen esta protesta y Abdón se asusta y llama a la fuerza pública. Y en esa época la fuerza pública andaba de a caballo
y con sable. Y cargan a caballo y con sables contra los muchachos del Instituto Nacional y hay varios lesionados de gravedad y cabros chicos. Esto provoca un escándalo, una interpelación ante el ministro de Educación en el Congreso y la renuncia de Abdón Cifuentes al gabinete, lo que provoca el fin de la fusión liberal-conservadora y el término de este gobierno de coalición entre izquierda y derecha y el colapso de esa alianza y el comienzo de la hegemonía liberal en la historia de Chile. Entonces, es esto lo que se genera a través de una, digamos, de una protesta institutana. Es como si una protesta institucional hubiera terminado con, no sé, ahora con Apruebo Dignidad y esta alianza media extraña, ya, ¿cierto? No poca cosa. Con la nueva mayoría, claro. No poca claro. cosa. Y ahí entran, digamos, los institutanos en la política pública a través de sus manifestaciones. Ahora, también hay otro evento en 1949, ¿no? La Revolución de la Chaucha, que se citó mucho también a raíz del estallido, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que es la Revolución de la Chaucha del año 49? Claro, esa es una revuelta popular. Una revuelta. Claro, producida por el alza de los pasajes de la locomoción colectiva en 10 centavos, o sea, una chaucha. Era la monedita de 100 centavos, se le decía chaucha, ¿no? Era como el vuelto, así, el picadillo. Y bueno, 30 pesos. Claro, era eso. Y esta alza provoca protestas estudiantiles, ¿no? La primera, ¿no? Sobre todo de las universidades. Esto es, si no me equivoco, en agosto. Y bueno, viene el fin de semana, es como hay una festividad religiosa, todo se calma. Estaba en el gobierno Gabriel González Videla. Eso te iba a decir, ¿en qué momento estábamos de nuestra historia, sí. digamos? Gabriel González Videla, elegido presidente de la República hacía poco. Gabriel González Videla, político radical del ala izquierda del radicalismo, había llegado al poder con apoyo de los comunistas y con una agenda, digamos, entre comillas, progresista. Sin embargo, rápidamente Gabito empieza a darse la vuelta y va a terminar proclamando, promulgando la famosa ley maldita, ¿no? Que es la ley de defensa permanente de la democracia que declara ilegal al Partido Comunista. Entonces está en ese proceso, ¿no?, de derechización Gabriel González Videla. Y en esas circunstancias tiene un ministro de Transporte que es un militar. Y a este sujeto se le ocurre la brillante idea de subir el alza, o sea, subir el precio del transporte público, que siempre ha sido complicado. O sea, las alzas de transporte público generan reacciones populares. Tenemos el 2019, muy cercano, ¿no? Vino de eso, y muchas otras que han habido desde el siglo XIX ya que hay. Entonces esta llega y la lanza nomás. Y esto provoca reacción de los estudiantes. Viene el fin de semana, parece que todo pasó, todo está tranquilo, y el lunes agarra vuelo de nuevo y con más fuerza y con una alianza estudiantil obrera, que es como uno de los peores temores de cualquier autoridad, ¿no? Donde los estudiantes salen al centro de Santiago y se le unen los trabajadores de la construcción y empiezan a atacar a las micros. Y las escenas son muy locas porque en el pleno centro, los obreros arriba de los edificios con las micros chantadas y tirándoles piedras desde arriba, como si fueran, no sé, como cazadores de mamut, ¿no? Una cosa así, dándole a la locomoción colectiva. Y ahí, eso es una imagen de esa época, sí, ¿no? Ahí están. Y bueno, esto provoca Estos son estudiantes. Son estudiantes y bueno, y después la población completa. ¿Y qué pasa? Sale la policía y la policía no le da y sacan al ejército. Esos son carabineros, pero un poquito antes había una foto con tipos de casco, ¿no? Casco militar, son militares. Sacan tanques. Esto provoca una masacre. Hay muchos muertos. Y bueno, y en el intertanto, justo en esos días llega a Chile de visita el escritor Albert Camus, ¿no? El famoso escritor francés. En ese momento ya era como una estrella, ¿no? Sí, internacional, digamos. Era como que llegara alguien así como... Súper famoso, muy prestigiado. Era raro que llegara acá un sujeto tan conocido y en un momento en que estaba muy arriba, ¿no? Poco después de la Segunda Guerra Mundial, él había sido un luchador en contra de la ocupación nazi, ¿no? Un gran personaje. Era la época de arranque más poderosa del movimiento existencialista, ¿no? Donde estaba él y Sartre como los dos guaripolas, ¿no? Entonces era muy famoso, Y viene una gira por el Cono Sur, pasa por Brasil, Argentina, Chile. Es como la típica. Qué raro pegarse ese pique en aquel entonces. Bueno, hay dos motivos, ¿eh? Uno es un motivo político, porque está ya la Guerra Fría, ¿no? De hecho es lo que está pasando en Chile un poco también en ese momento. A todo volumen, ¿no? Y en esa circunstancia a los intelectuales europeos se les pide definirse, ¿no? Están con el Partido Comunista, los partidos comunistas europeos,
o estás con los Estados Unidos. Claro. Y Camus se resistía a esas definiciones porque él no se sentía cómodo con definiciones tan tajantes, ¿no? Yo diría que era más sutil y más sofisticado. Y lo otro, temas de mujeres, ¿no? Él tenía graves dificultades para administrar sus amores, ¿no? Entre el esposo y las amantes, en fin. Entonces, arranca, huye, ¿no? Él tiene esta invitación y decide tomarla para salir de un París enrarecido. Y bueno, llega a Brasil, donde encanta a los brasileños porque le gusta el fútbol, ¿no? Luego a Buenos Aires, donde Perón lo censura, ¿no? Y luego llega a Santiago. Y llega a Santiago y llega justo para el estallido de la Chaucha. De hecho, es muy fascinante que él, entre sus actividades, tiene que dar una charla en la Casa Central de la Universidad de Chile cuando estalla la Chaucha, ese lunes, ¿no? Y está en el Salón de Honor y resulta que la conferencia se llama El suicidio y nosotros, ¿no? Tema muy existencialista, ¿no? Y él lee un texto que está basado un poco de cuestiones que escribió durante la ocupación nazi, ¿no? En un diario que él tenía de la resistencia que se llama Combat, ¿no? Y resulta que a él lee y dice algo así como: una vez más, este río ve sus piedras manchadas por la sangre del pueblo. Una vez más el pueblo sale a la calle a luchar por su libertad. Todo calza. Y mientras tanto, al otro lado estaba ocurriendo exactamente lo mismo. Entonces, es bien fascinante. Y bueno, Camus tiene una serie de otras actividades, lo tienen que trasladar porque ya no se puede estar ahí, porque bueno, la Alameda es el primer lugar donde ocurren las manifestaciones, y lo llevan al Instituto Francés, a distintos lugares, conoce como a la intelectualidad francesa chilena que le dan una lata espantosa, ¿no? Y bueno, y narra una ciudad ocupada por los militares, con tanques y militares en tenía de combate, con fusiles, con bala pasada y el ruido de balazos mientras él transita, ¿no? Por el centro desde estos lugares de su conferencia al Hotel Crillon, ¿no? Muy así como de impermeable arriba y pucho en los labios, ¿no? Su buen sombrero, escurriendo las patrullas militares para irse al hotel donde estaba redactando su ensayo El hombre rebelde, ¿no? Ahora, esas protestas eran como feroces también. Sí, claro, o sea, sacaban a los militares. Pero, y eso es bala. Murió gente, eran balas. Sí. ¿Y qué pasó después con el gobierno de González Videla? Bueno, ¿le significó algo? O... Sí, a ver, primero, claro, hubo una dura represión porque como la policía no dio abasto, sacaron a los militares. Evidentemente declararon estado de sitio y todo eso, herramientas legales de estado de excepción constitucional para poder hacer la represión legal, por así decirlo, ¿no? Y bueno, hay como 20 muertos en 2 días. Infinidad de máquinas de micros destruidas. También hay relatos y crónicas de estudiantes deteniendo a las micros, bajando al chofer y los ocupantes y luego incendiándolas, ¿no? O sea, es una vieja tradición nacional y santiaguina en particular. González Videla ahí maniobra de manera muy hábil, ¿no? La culpa de los desmanes se lo encaja al Partido Comunista, ¿no? Un clásico de todos los tiempos y en particular de González Videla. Y por otro lado, deroga el alza de la Chaucha, ¿no? Se acabó lo de la Chaucha y echa al milico ministro de Transportes, ¿no? Y con eso él logra... Encapsula digamos... Con eso él logra sortear esta cuestión. Pero, ¿qué va a pasar con Gabriel González Videla? Él va a ser el último de los gobiernos radicales, son 3. Y va a llegar a tal su desprestigio, ¿no? En vista de esta conducta y de la traición a sus compromisos políticos, porque uno puede ser de derecha, izquierda, te gustan o no los comunistas, en fin, ese es asunto tuyo. Pero llegar al poder con el voto comunista y luego en el poder traicionando, sacándolos de la ley por presión norteamericana en el marco de la Guerra Fría, es una situación bien poco elegante, ¿no? Entonces esto va a provocar el fin de la era radical, porque ya cuando termine el gobierno de Gabriel González Videla, nadie va a dar un peso o una chaucha por los radicales y peor aún, nadie va a dar una chaucha por el sistema de partidos políticos, porque se les ve con una distancia muy grande en cuanto a que se arreglan entre ellos y no consideran al resto de la sociedad, ¿no? Que es como una casta que es muy ensimismada. Bueno, eso va a generar la elección de Carlos Ibáñez del Campo el año 52, tras salir Gabriel González Videla, que es una respuesta populista, autoritaria y militarista del supuesto hombre fuerte que viene a resolver las cosas que los políticos no pueden, ¿no?
Así que va a ser el colapso, diría yo, de ese periodo del estado de compromiso. Que hay hartos que hacen una suerte como de, o hay algunos historiadores que hacen una suerte como de comparación con el estallido social y ese momento de la historia de Chile. ¿A ti te parece atendible esa comparación o no? O sea, yo creo que hay elementos que se pueden comparar. No es lo mismo, porque yo diría que el sistema político aún no ha llegado a una situación tan crítica como la que nos llegó ahora, ¿no? De hecho, esto va a tener como etapas consecutivas. Casi de años después, al final del gobierno de Ibáñez, en el año 57, va a ocurrir una cuestión no tan distinta, nuevamente por el alza de los precios de las micros, que se va a llamar la Batalla de Santiago, ¿no? También con muchos muertos, también con milicos en la calle, y ya eso se considera como el inicio o el arranque del ciclo de protestas y el ciclo revolucionario que va a derivar en el 11 de septiembre de 1973, ¿no? Entonces, yo diría que sí hay similitudes entre la chaucha, pero aún no se ha logrado acumular, ¿no?, la suficiente bronca y el suficiente desprestigio del sistema político, que con Ibáñez va a llegar al final, porque Ibáñez, por así decirlo, como el último ensayo, ya que los partidos no pueden, que lo haga este milico, ¿no? O sea, pero en el fondo, entonces es más bien parecido al 57, que dirías tú. Yo diría que sí, yo diría que sí. Yo diría que el 57 ya nos tira directo a estos proyectos políticos revolucionarios de los distintos sectores. Primero Jorge Alessandri, que quiere hacer una especie de neoliberalismo a los años 50-60, que no le resulta. Luego Frei Montalva con su Revolución en Libertad, que tampoco le resulta. Y luego la Unidad Popular con su proyecto de socialismo con empanada y vino tinto, que tampoco funciona, ¿no? Van a ser como los tres ensayos de las tres opciones, y hasta ahí nomás llegamos. ¿Y cómo podría repetirse esta? ¿Tú crees que se repite algo esta historia, la que estamos viviendo ahora? O sea, un primer dato, yo creo que de índole político-administrativo, es que no podía alzar los precios del transporte público impunemente. O sea, como que despierten, ¿no? Sí. Claro, no puedes tomar ese tipo de medidas si es que no hay algo que la compense, ¿no? Que la amortigüe, que haya algo que permita que una cuestión que es tan sensible, ¿no?, al bolsillo, al presupuesto familiar de la mayoría de los chilenos, se haga así como así. Y lo otro es que el transporte público, como su nombre lo indica, anda por las calles. Entonces es una presa fácil, ¿no?, de agarrar y eventualmente ser objeto de violencia. Más fíjate tú que para la crisis del 57, esta alza del transporte público viene porque se contrata de Estados Unidos una misión económica para que venga a examinar y hacer un diagnóstico de la situación económica chilena, que estaba con producción estancada y alta inflación, ¿no?, un poco como lo que está pasando ahora, para que se tomen algunas medidas para salir del atolladero. Esta es la misión Klein-Sachs, así se llamaban ambos. Y ellos le dicen a Ibáñez que lo que tiene que hacer es un estricto control del gasto fiscal, ¿no?, terminar con el alza de los salarios, ¿no?, y ahorrar plata. O sea, las típicas políticas de ajuste, como la que después va a hacer el FMI, ¿no? Bueno, y esto provoca, el alza de los precios de las micros, pero sin alza en los salarios, y eso que es un estallido social. Vamos a seguir con esto y te voy a dejar plantear la pregunta con respecto a ¿cómo le dices tú el momento que estamos viviendo ahora, después de estallido? Ya. ¿Cómo le dices a todo este periodo? ¿Cómo le llamas? Ya. Revuelta. ¿Cómo le dices a lo que estamos viviendo? Ya, ok. A la vuelta. Vamos a seguir después, quizás con el 57 podríamos retomar, ¿o no? Ajá. Bueno, vamos a ver, porque de repente también tenemos nuevas ideas en la mitad de la semana y vamos cambiando. Vamos. Porque aquí ya sabemos, ya no creemos en los Beatles, sino que estamos en el lado de los Rolling Stones. Eso. Aquí es rock, real rock. Sus majestades satánicas. Exactamente. La joya de la corona está con nosotros, es nuestra. Sigue la otra semana acá el profesor Peralta, Gonzalo Peralta, el profe le dicen, el profe. No sé si es bueno eso, pero ya. Peralta, el más querido de Twitter, la joya de la corona. Is back, está acá, es nuestro. Sígalo, como siempre. Y nosotros nos vamos, seguimos mañana con más Cadena Nacional. Estás en VX. Chao.